Candidatos, es tiempo de proponer y defender sus ideas. Repasemos las indicaciones de la dinámica. Cada candidato tendrá 1 minuto para responder su pregunta. Luego el moderador le hará una repregunta y contestará nuevamente en 30 segundos. La primera pregunta al azar va dirigida a la candidata Maribel Gordó. Panamá no cuenta en la costa Caribe con productos que se puedan ofrecer al mercado internacional, principalmente por problemas de conectividad y servicios públicos. La pregunta es, ¿cuál sería su propuesta para potenciar en el corto plazo el turismo en las costas y pueblos del Caribe y así poder generar otros polos de desarrollo turístico en Panamá? Tiene 1 minuto a partir de este momento. Para que Panamá turísticamente deje de ser un eslogan, tenemos que planificar. Aquí se han hecho planteamientos sin una visión de país. Tenemos que estructurar un desarrollo comunitario para poder que el turismo prospere, si no fracasa. Y eso significa crear e instalar las instalaciones necesarias, agua potable, energía eléctrica, carreteras. Tenemos que establecer las rutas del viaje como elemento fundamental, es decir, un Panamá ordenado y planificado. Indudablemente pasa además por acabar con la corrupción. Tenemos que cambiar esa reputación de que en este país se le otorga incentivos fiscales al gran empresariado turístico y se margina al turismo pequeño, mediano, comunitario. Señora Maribel, nos indica una serie de posibles soluciones a este problema. Sin embargo, en cuanto al factor dinero, el gobierno está un poco afectado. ¿De dónde saldrían esos recursos para realizar todas esas propuestas que usted nos menciona? El primero, acabar con la corrupción. Allá hay millones y millones de dólares. He dicho, hay que acabar con el estado delincuencial. Que sean encarcelados y devuelvan los robados. Lo segundo, justicia fiscal. Recursos de esa evasión de impuestos que prima en nuestro país. Lo tercero, un presupuesto nacional planificado y ordenado en función de los intereses nacionales donde estaría la actividad turística y la participación directa de las comunidades. Pasamos ahora a la candidata Zulay Rodríguez. Vamos a escoger su pregunta al azar. Su pregunta es: los principales problemas que afectan a los destinos turísticos en Panamá son la falta de agua, electricidad, basura y accesos. ¿Qué acciones concretas aplicará para mejorar las condiciones en estas comunidades? Bueno, la electricidad, porque hay un monopolio con fluctuaciones. Y lo he dicho, revisen la ley 6 de 1997 para que abran el mercado, haya competencia de servicios mejores y los precios se reducen. Y eso ayudaría al sector turístico, al sector comercial y al sector residencial. El agua, ahorita mismo hay un negociado con los carros cisternas. Todo el mundo sabe quién los tiene. Si nosotros invirtiéramos en el IDAN, invirtiéramos en embalse, invirtiéramos en ampliación de las potabilizadoras, los pozos rurales, y tenemos que cuidar nuestras cuencas hidrográficas. Y la otra, ¿cuál fue la que me dijiste? El agua, la luz, ¿y cuál fue la otra? Accesos. Y los accesos, carreteras, 30.000 millones de dólares y no tenemos buenas carreteras porque están llenas de huecos. Entonces hay que hacer la carretera porque a la gente le gustan las facilidades y no estar 8, 9 y 10 horas en un tranque que nunca llegan a su casa, y lo mismo le va a pasar a los turistas. Pensando en la ejecución de esos planes, ya que estamos hablando de muchos temas distintos y muchas entidades distintas, ¿cuál sería el rol que jugarían los gobiernos locales, los municipios, por ejemplo, en la implementación de estas medidas? Mira, si no hubiera una descentralización paralela, que todo el mundo sabe que se desviaron,
Para algunas juntas comunales, los gobiernos locales serían importantísimos, porque el que no repara escuelas lo puede hacer un representante, porque conoce quiénes son los comerciantes y los pequeños empresarios que pueden hacerlo. Si nosotros tuviéramos este MOP, que todos sabemos que eso no sirve, y los representantes pueden arreglar las carreteras, no con asfalto, que todo el mundo sabe, con cemento, y ellos ayudarían a arreglar esto. Agradecemos a la candidata Zulay Rodríguez. Vamos de inmediato, ahora le toca el turno al candidato Rómulo Rux. Panamá, estando rodeada por dos mares, adolece de instalaciones portuarias adecuadas que faciliten el traslado a los destinos turísticos que existen en las costas del país. ¿Qué haría usted durante su gobierno para implementar conectividad marítima y promover el desarrollo de las comunidades costeñas? Su tiempo inicia a partir de este momento. Gracias. Parte de nuestro plan para generar más turismo en Panamá es precisamente crear mayor conectividad, y eso no es solamente terrestre y aérea, es marítima. Nosotros vamos a establecer una serie de puertos y muelles de cabotaje a nivel nacional, para que nosotros podamos tener las instalaciones necesarias para desarrollar el turismo en estas áreas insulares, en áreas de costas que hoy en día tenemos turistas que llegan y es un peligro para ellos bajarse o subirse del bote o de la lancha que los lleva, y estamos desperdiciando un gran potencial que tenemos. Estas infraestructuras marítimas van a estar conectadas también con infraestructuras terrestres para garantizar que nosotros podamos hacer la conectividad entre diferentes focos, porque parte de la estrategia nuestra es no solamente incrementar el número de turistas, sino incrementar el tiempo que se quedan en Panamá. Y esto requiere generar circuitos turísticos a nivel nacional. Bien, son muchos los lugares que necesitan precisamente esta conectividad y lo veíamos en las pasadas protestas a finales del año pasado, cuando varios sectores del país se quedaron precisamente sin suministro por no tener esta conectividad marítima. ¿De dónde saldrían esos recursos? ¿En qué tiempo estaríamos hablando? ¿Pasarán los 5 años? ¿En qué momento se va a cristalizar esta necesidad que tanto requiere la comunidad a nivel nacional? Estas infraestructuras ya están identificadas, ya sabemos lo que hay que hacer. Aquí lo que ha hecho falta es voluntad. Y los recursos también están ahí. Si no se los roban o lo utilizan para hacer política, los recursos están ahí. Aquí ya hay una hoja de ruta, están estas infraestructuras identificadas de lo que tenemos que hacer. Yo por eso siempre digo que aquí el presidente tiene que tomar la batuta si queremos que el turismo sea realmente un tema de Estado y sea líder en crecimiento económico y en la generación de empleos. Pasamos ahora al candidato Melitón Arrocha. Su pregunta es: el porcentaje más alto de visitantes a Panamá llega por vía aérea. ¿Cuál es su postura ante la necesidad de aumentar el número de vuelos y aerolíneas internacionales, incluyendo líneas de bajo costo, cuyo destino final sea Panamá? Tiene 1 minuto. Muchísimas gracias. Mira, efectivamente, el espacio aéreo es la principal manera de mover pasajeros y turistas de forma moderna. Por lo tanto, proponemos lo siguiente: vamos a rediseñar el espacio aéreo de manera tal que haya mayor velocidad de aterrizaje, particularmente en Tocumen. El segundo, vamos a tener una política de atracción de líneas de bajo costo en los aeropuertos alternos. La tercera, vamos a incrementar la capacidad del aeropuerto de David, agregándole tecnología para que pueda aterrizarse de manera instrumental. Cuarto, vamos a expandir el aeropuerto de Isla Colón de manera que Costa Rica no nos siga robando el mandado. Y por último, vamos a generar que los aeropuertos de Río Hato y David tengan la posibilidad de tener vuelos internacionales que originan en el extranjero y tienen como destino final esas facilidades aeroportuarias. De esta manera vamos a lograr concretar la estructura turística que permite generar más riqueza y más empleo en el país. Sin embargo, ¿cómo nos haría atractivos para estas aerolíneas? Y, por ejemplo, ¿quién estaría encargado de negociar con las mismas, ya que actualmente no está tan claro de quién es esa labor? Bueno, el primer pedazo es cómo vamos a hacerlos atractivos. Primero, reduciendo a su mínima expresión las tasas aeroportuarias de manera tal que se haga mucho más competitivo el aterrizaje. El segundo punto es
dándole los incentivos que sean necesarios a la industria aeronáutica como para que en la medida en que no se llenen los asientos haga sentido volar a esos puntos. Y el que tendrá que generar la política pública en materia de turismo es la ATP. Agradecemos al señor Melitón Arrocha. Vamos ahora, el turno le corresponde a José Gabriel Carrizo. Su pregunta será la siguiente. Panamá cuenta con varios aeropuertos subutilizados como los de Panamá Pacífico, Albrook, Río Hato, Colón, David y Bocas del Toro, que pudieran recibir un mayor número de vuelos y visitantes. La pregunta es, ¿cuál sería su estrategia para reactivar estos aeropuertos y aumentar el flujo de vuelos internacionales a los mismos? Su tiempo comienza a partir de este momento. Interesante pregunta. Yo soy creyente de las asociaciones público-privadas. Yo creo que esos aeropuertos en las periferias de la ciudad y en el interior deben ser concesionados para que puedan administrarse en mejor forma, puedan promoverse, puedan generar mayor dinamismo y mayor tránsito para que nuestro sector turístico interno también se dinamice. Yo vuelvo a la propuesta de 3 días libres a la semana, jornadas laborales de 4 días, que le permitirán a la gente ir al interior a distraerse, a dinamizar la economía con un turismo local que pueda permitir que nosotros podamos disfrutar de nuestra campiña, de nuestras montañas, de nuestro café. Y con las concesiones de estos aeropuertos, esa conectividad mejoraría enormemente. Sin embargo, señor Carrizo, uno de los principales obstáculos en estos aeropuertos es que no hay forma de abastecerse de combustible. Tendrían que ir primero a Tocumen o ir al destino, luego a Tocumen y regresar al destino. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Cómo resolver este problema? Porque nos apunta a que se pueden dar vuelos de repente internacionales, más vuelos internacionales, pero no hay la capacidad para suministrar combustible a los aviones que llegan a esos aeropuertos. Procesos licitatorios transparentes. Estas asociaciones público-privadas tendrían que ver cuál es el mayor uso productivo del aeropuerto. Por los aeropuertos de Colón, por ejemplo, el aeropuerto de Río Hato, el aeropuerto de David, el aeropuerto de Pedací. Al concesionarlos, obviamente, dentro del pliego que tú otorgas en esa asociación público-privada, puedes definir que todos estos servicios estén contemplados para mejorar esa conectividad y mejorar esa fluidez de destino, sobre todo local. Pasamos ahora al candidato Ricardo Lombana. Su pregunta es: la basura es sin duda la queja número 1 de los visitantes, tanto en las ciudades como en los accesos a los destinos turísticos. ¿Cuál es su propuesta para erradicar este problema que perjudica la imagen del país? Tengo que empezar diciendo que en el primer bloque pareciera que hubieran pedido que se subastara Promtur, porque el monto se fue elevando. Y Promtur no está pidiendo más plata, Promtur está pidiendo que se le pague a tiempo, que los fondos estén disponibles y se elimine la burocracia. Sobre el tema de la basura, reconociendo que es lo más importante, empecé por allí mi intervención y Panamá tiene desde hace 20 años un plan integral para el manejo de residuos y desechos, convirtiendo los más de 64 vertederos a cielo abierto que tenemos en rellenos sanitarios, construyendo las plantas que nos permitan convertir los residuos en energía, en insumos para el sector de la construcción y además hacer la división y la separación de desechos. Y esto tiene que bajar del gobierno central a la descentralización. Así tendremos un país limpio que nos permitirá no solo promover el turismo, tener más visitantes que se queden por más tiempo, gasten más y además recomienden la visita de nuestras distintas provincias y comarcas a otros visitantes. ¿Y cómo considera usted que se debe aplicar esto a los niveles locales? Usted mencionaba la descentralización, si nos puede profundizar un poco en eso. ¿Y cuáles son algunos correctivos que usted considera se debe hacer en términos de manejo de desechos en general? Correctivos es quitarle el negocio a quien sea que lo tenga de alquiler de camiones o de venta de piezas o todo esto, porque ese es parte del problema. Otro correctivo es dejar de hacer nombramientos políticos en la autoridad de aseo, que la tienen también como botín político. Esos son correctivos, y que la descentralización tenga indicadores de gestión. Si el órgano ejecutivo nombra gobernadores que sean reales gerentes
y no puestos políticos, se pueden medir los indicadores incluyendo en la recolección de desechos y residuos y así asignarle fondos como premio o castigo. Bien, gracias al señor Ricardo Lombana. Vamos con la pregunta para el señor Martín Torrijos. Mejorar la calidad del servicio de migración y aduanas en los aeropuertos y disminuir los tiempos de atención al turista en dichos trámites son un clamor de los visitantes. ¿Qué acciones propone usted para solucionar esta situación? Tenemos que garantizar que la experiencia desde que llegue el turista a nuestros aeropuertos sea una experiencia placentera. No puede ser que tengamos puestos de migración cerrados cuando llegan los turistas y se tengan que hacer filas. Tenemos que crear conciencia dentro de todas las instituciones del Estado que si el turismo es una prioridad, nadie puede ir a conspirar contra esto. Se trata de lograr que nosotros podamos tener buenos servicios, pero también buena infraestructura, desde que llegan al aeropuerto hasta que pueden lograr llegar hasta el hotel. Y eso requiere de un grado de inversión y de infraestructura básica. Por ejemplo, podemos construir una nueva carretera a Cunayala. La primera es una gran diferencia para el turismo que se daba dentro de la comarca. Podemos construir una carretera que una Los Santos con Veraguas para que podamos tener interconectada toda la provincia de Azuero. Podemos construir un coliseo aquí en Amador para la promoción de eventos deportivos y también de eventos culturales y conciertos. Señor Martín, sin embargo, nuestros más cercanos competidores apuntan al tema de la tecnología. Panamá se ha quedado un poco rezagado en ese tema. ¿Implementaría usted el tema de la tecnología para agilizar precisamente esos trámites tan engorrosos? Por supuesto. Da pena cómo tenemos que llenar papeles cuando estamos llegando al país. Muchos otros destinos han dejado eso atrás hace mucho tiempo. Podemos tener tecnología para que cuando un turista venga, llene los documentos y tener información real para tomar las decisiones dentro del sector turístico que nos van a permitir avanzar. No dan data porque la data se hace a papel. La tecnología será un instrumento importante al servicio de la toma de decisiones para mejorar el sector turístico. Con esta respuesta hemos concluido el segundo segmento del debate con el tema Construcción de Panamá como destino turístico. Procedemos a una breve pausa y enseguida regresamos para nuestro tercer bloque con el tema de elevar la competitividad, calidad y servicio turístico en Panamá.